ha aclarado que es 100 bolivianos en efectivo y lo otro es en producto, ¿no es cierto? Claro, 100 bolivianos, pero tiene un efecto multiplicador, ¿no es cierto?, cuando se lo suelda al básico. Bueno, primero que se lo aplica con carácter retroactivo, es decir, a enero del presente año. Segundo, que incrementa, tiene un impacto en el bono de antigüedad, porque el bono de antigüedad obviamente sube su cuantía y consiguientemente en los ascensos y en las diferentes categorías a las cuales van transitando los policías. En algunos casos hemos visto que tendencialmente llega a duplicar el salario. Luego impactan un 20% a favor en el bono de frontera. Mejoran sustancialmente el aguinaldo, ¿no es cierto?, porque el aguinaldo se calcula sobre el básico, entonces la cuantía del aguinaldo crece. Repercute favorablemente en los aportes a la seguridad social, porque obviamente también se basan en un cálculo sobre el básico. Y por otro lado, tienen una dotación de alimentos que se duplica, se incrementa en 100% con la que tenían antes. Bien, ministro. Quiero en este momento preguntarle a un invitado que tenemos en la ciudad de La Paz, el sargento Javier Quispe, vocero de ASCLAPOL. ¿Cómo está, sargento? Buenas noches. Buenas noches, hermana Jimena, y saludarlo al señor ministro. ¿Dónde trabaja usted, don Javier? Gracias, soy representante nacional del Consejo Ejecutivo Nacional de ASCLAPOL. Claro, pero ¿dónde se desempeña su función? En comando departamental. En el comando. ¿Están contentos, satisfechos con lo obtenido? Mire, nosotros como policías de baja graduación hemos hecho nuestro pliego prácticamente conforme a nuestras necesidades, pero entendemos la situación del país y eso es así que el alcance de las autoridades del gobierno, que prácticamente se ha llegado a un acuerdo de 100 bolivianos. ¿Están satisfechos? Le preguntaba yo. ¿O están resignados? Mire, tuvimos que renunciar nuestro pliego petitorio por diferentes circunstancias y motivos, a fin de evitar más conflictos en el país y tratar de por lo menos precautelar, porque la seguridad hay que brindar a la sociedad y es una misión constitucional. Eso quiere decir que no están contentos, sino que se han adaptado a lo que era posible. Como lo digo, tenemos entendido de que el país está viendo procesos de cambio, que creemos de que no existe la capacidad suficiente como para darnos, digamos, conforme a nuestro pliego petitorio. Ahora, cuéntenos, por favor, ¿ustedes tuvieron algún contacto con líderes políticos, con la embajada americana, algún tipo de movimiento político, golpista? ¿Qué le puede informar sobre eso al país? Rechazar esas afirmaciones, ya que nosotros prácticamente por todos, con todo aparato investigativo pueden hacerlo, de que no somos políticos nosotros. Particularmente mi persona nunca tuvo contacto con ninguna autoridad política, ni mucho menos, peor con la embajada americana. Entonces, no hay necesidad, tan simplemente nuestra movilización fue una reivindicación justa, legítima, exigiendo una mejora salarial, conforme a nuestro trabajo que a diario nosotros realizamos con muchos sacrificios, bajo diferentes inclemencias del tiempo, cosa que no ha sido reconocida como debería de ser, pero es así nuestro servicio y la institución que vivimos. Ustedes hablaron de limpiar a los plomos, de matar al ministro que está con nosotros en este momento, ¿o ustedes hablaron de dar un golpe de Estado en alguna de sus comunicaciones? No, ese no es nuestra intencionalidad de golpes. Nosotros nunca podríamos en un Estado de Derecho estar en ese juego. Ustedes saben nuestras demandas, la población civil conoce, nuestras demandas son justas. Somos policías que verdaderamente trabajamos 360 horas al mes, que ningún trabajador en Bolivia así lo realiza con ese sacrificio. Fuera de los encuartelamientos, fuera de los servicios especiales, extraordinarios y demás.
realmente nosotros prestamos un servicio. Ese sacrificio que hacemos nosotros a veces no es valorado ni por las autoridades del gobierno, ni tampoco a veces por la sociedad. Entonces somos conscientes de que nosotros no estamos en ese juego, hermano. Ministro, hasta el momento no se ha hecho escuchar al país esa grabación en la que se habla de matarlo a usted, de bajar o limpiar a los plomos a los militares o de dar un golpe de Estado. ¿En algún momento escuchará eso el país? Sí, bueno, voy a referirme a ese tema, pero yo quiero partir brevemente aclarando lo siguiente, Jimena. No son 100 bolivianos el incremento, ¿no? Son 274 bolivianos en el nivel más bajo. Porque, para algunos, ¿no? Claro, y va subiendo luego, porque al soldar el incremento al básico, va favoreciendo a las categorías de arriba, ¿no es cierto? Porque en términos porcentuales va teniendo un efecto multiplicador a favor de los de arriba. Pero bueno, quiero significar que en todo caso, esos 274 hay que sumarlos del incremento del decreto del 1 de mayo, la fórmula inversamente proporcional, los 100 bolivianos adicionales que se acuerdan esta madrugada y el cálculo de la dotación en especie, ¿no? Sobre el tema de las grabaciones, las amenazas, las comunicaciones, etcétera, seguramente habrá el momento de hacer conocer esas comunicaciones, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Yo creo que la movilización es legítima, siempre lo dije. La movilización ha sido enraizada en los niveles jerárquicos más bajos de la policía, porque claro, es una policía muy maltratada, ¿no es cierto? Una policía que en los últimos 7 años de gobiernos neoliberales había recibido incrementos en 3 de esos 7 años y sus incrementos no llegaban a cubrir el porcentaje de inflación. Había 11% de diferencia entre el promedio de incremento con relación al promedio de inflación. En nuestra gestión de gobierno revertimos esa situación, pero todavía es insuficiente, ¿no? Entonces, nadie pone en cuestión la legitimidad de la movilización de los policías y nadie sería justo y objetivo si no reconoce que han sido de alguna manera tratados asimétricamente con relación a muchas otras instituciones. Pero luego hay unos agentes que se incorporan a esa movilización y pretenden distorsionarla. Cuando se ocupa la UTOP, aparece un señor Zoraide, que es un ex policía, ex candidato de Unidad Nacional, también distribuyendo metralletas, ¿no es cierto? Y es de conocimiento público porque las imágenes televisivas captaron su rostro, captaron ¿Cómo su se acción. llama ese señor Zoraide? Juan Carlos Zoraide, es un policía retirado y fue candidato de Unidad Nacional, entonces ahí hay un elemento político. Luego la señora Guadalupe Cárdenas, que representa a las esposas de los policías, en todo momento intentó inviabilizar el acuerdo, ¿no es cierto? Y es más, cuando con la veeduría de derechos humanos finalmente suscribe el primer acuerdo, luego ella dice que la amenazamos, la presionamos, la coaccionamos y la obligamos a firmar. ¿Por qué? Porque tenía compromisos políticos, ¿no es cierto? La señora... básicamente con la oposición política del gobierno. Es decir, ella estuvo dedicada, por ejemplo, a coordinar con otros grupos sociales, por decirle el grupo trotskista de Maestros de la Paz, sectores radicalizados de la Central Obrera, visitas a vigilias de la marcha de Tierras Bajas, en fin, entonces es obvio que ha habido componentes, agentes que han querido politizar la movilización. ¿Eso la convierte a ella en golpista? Bueno, ¿cuáles son los rasgos de un golpe de Estado, no? Un golpe de Estado ya no es pues una movilización de tanques y aviones y una balacera que asalta el Palacio de Gobierno. El golpe de Estado en su versión contemporánea es la parálisis del sistema financiero, la parálisis del aparato productivo, la ocupación física del símbolo del centro político que es la Plaza Murillo, y la generación de violencia en escalada, ¿no es cierto? Varios de estos elementos se han presentado estos días y obviamente... Le pregunto, ministro, cuando se produce la salida de Gonzalo Sánchez de Lozada del poder, ¿se dan esas características?
se dan características similares, pero con una diferencia, ¿no es cierto? La provocación de la violencia la genera el Estado, no la genera la movilización social. En este caso, se intenta generar una ruptura institucional a partir de un elemento coercitivo, que es la policía que tiene armas, ¿no es cierto?, que es parte de la violencia estatal, por decirlo en términos weberianos, y que jamás podría deliberar ni canalizar sus demandas corporativamente. Entonces ahí se presenta un factor diferente. Ahora, ¿es la policía exactamente la golpista? No, yo no creo. Es decir, yo creo que se utiliza la movilización de la policía para generar un escenario de conflictividad social creciente y de potencial confrontación violenta. Ese es el elemento peligroso, ¿no? ¿Qué va a pasar con el señor Juan Carlos Zoraide, a quien usted nombraba? No, pues él tendrá que, él ha negado, pero ahí están las imágenes, tendrá que aclarar, ¿no es cierto? Supongo que el Ministerio Público habrá tomado ya alguna iniciativa y en todo caso yo lo estoy haciendo. ¿Él será acusado por intento de golpe? Lo que estoy yo pidiendo es que se haga una investigación a nivel del Ministerio Público. ¿Qué hacía el señor Zoraide distribuyendo metralletas y ocupando físicamente la UTOP? O sea, yo entiendo que los policías pueden movilizarse por una reivindicación salarial, pero no entiendo a ese y otros señores pretendiendo aprovecharse de una movilización de la policía para convertirla en un movimiento político armado.